El aire en la vieja casa del rancho estaba cargado con el peso sofocante del triunfo de mi hermana. Mi hermana Verónica, una mujer que llevaba su sentido de derecho como una corona, presidía la corte a la cabecera de la larga mesa de roble y su risa resonaba en las vigas de madera. Entonces, un sonido suave interrumpió el ruido, un carraspeo deliberado. Era el señor Abernathy, el metódico abogado de nuestro abuelo, un hombre cuyo silencio siempre pesaba más que las palabras de los demás. No dijo nada, con el rostro impasible, mientras deslizaba un papel de gramaje grueso por la madera pulida. Lo vi deslizarse hasta detenerse justo delante del plato de Verónica. Sus ojos, llenos de satisfacción, se posaron en la primera línea. Su sonrisa no solo se desvaneció, sino que se hizo añicos. El color desapareció de su rostro, dejando una máscara pálida y cerosa de pura incredulidad mientras contemplaba las palabras. El único sonido en la habitación era el crepitar de la chimenea y su propia respiración agitada y presa del pánico. Finalmente me miró, con los ojos abiertos y una pregunta desesperada. Pero yo solo le sostuve la mirada, con una expresión tranquila e inexpresiva. Apenas 2 semanas antes, había estado todo menos tranquilo. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, una intrusión discordante en la quietud estéril de mi apartamento de la ciudad. Era Javier, el capataz del rancho desde hacía mucho tiempo, un hombre cuyas arrugas profundas delataban su lealtad a la memoria de mi abuelo. Su voz era un susurro frenético, un torrente de palabras llenas de pánico que me invadió el estómago, palabras como subdivisión y demolición de los establos. Los promotores inmobiliarios recorrían los pastos del norte, dijo, midiendo la tierra que mi abuelo había jurado proteger. Sentí una promesa sagrada quebrarse por la mitad y una furia familiar empezó a disipar la conmoción. Cuando Verónica contestó el teléfono, su voz era una oleada de condescendencia ensayada. «Amelia, por favor», suspiró, un sonido que destilaba paciencia fingida, como si mi preocupación fuera una molestia infantil que tuviera que soportar. «Ahora me encargo del aspecto comercial. Es lo mejor». Intenté razonar con ella, con la voz tensa, con una emoción que me negaba a dejarle oír. El abuelo quería que se conservaran los establos, dije. Nos hizo prometerlo. La burla al otro lado de la línea era un arma que había usado contra mí toda mi vida. Era el sonido de mi opinión archivada como irrelevante, tierna, pero en última instancia inútil. El abuelo se ha ido, espetó, con la voz cada vez más cortante. Soy yo quien toma las decisiones difíciles mientras tú estás en la ciudad jugando con hojas de cálculo. Tu trabajito de contabilidad no te da derecho a voto. La línea se cortó, pero el insulto quedó flotando en el aire, haciendo eco de innumerables despidos, jugando con hojas de cálculo, un trabajo de pasatiempo para la hermana que se escapó. Ya no se trataba solo de los establos, se trataba del Premio Estatal de Matemáticas, al que llamaba Trofeo de Nerd, la beca que descartó como ayuda financiera, la carrera que ni siquiera se molestó en entender. Todo, cada desaire cristalizado en ese instante de arrogancia. Colgó, segura de que su proximidad al rancho le daba poder absoluto. Pensaba que mi trabajo era mi debilidad. Ella no tenía ni idea de las habilidades que usé para desmantelar el lavado de dinero internacional. Los sindicatos del Departamento de Justicia estaban a punto de centrarse por completo en ella. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender las dos vidas que vivía. La mentira que todos vivíamos tuvo sus raíces un año antes en el profundo silencio que siguió al funeral de mi abuelo. La vieja casa del rancho se llenaba del murmullo de voces compasivas y del olor a comida preparada que nadie quería comer. Mi padre, Daniel, un buen hombre derrotado por el dolor y alérgico a los conflictos, estaba de pie junto a la chimenea, abrazando a Verónica. Ella interpretaba a la perfección el papel de la mujer afligida pero estoica. «Gracias a Dios que estás aquí para gestionar todo esto, Verónica», dijo mi padre, con la voz cargada de emoción. «¿Tu hermana? Bueno, ella tiene su vida en la ciudad».
Lo dijo con una firmeza que parecía una puerta que se cerraba, una confirmación casual de una historia que ambos habían escrito para mí años atrás. Yo era la distante, la que se fue. Verónica era la hermosa, la que se quedó. Fue aclamada como la protectora del legado familiar. Observé cómo nuestros primos y tías la elogiaban por su fortaleza y su compromiso. Más tarde esa noche, intenté acercarme a mi padre. Había pasado semanas, tras largas jornadas de trabajo, investigando una compleja subvención para la conservación, una forma de proteger los humedales del rancho y asegurar su futuro financiero durante décadas. Tenía una propuesta completa impresa en mi bolso. Papá, empecé. Encontré algo, un programa federal que realmente podría ayudar al rancho. Ni siquiera miró la carpeta que sostenía, solo me dio una palmadita suave y desdeñosa en el brazo. «Es demasiado complicado, cariño», dijo con una sonrisa triste. «Deja que Verónica se encargue, ella conoce este lugar». En ese momento, no era su hija de 30 años, era una niña con un dibujo a lápiz, a quien le decían que era bonito antes de que lo guardaran en un estante para el olvido. La gran propuesta me pareció 1000 libras. Otra parte de mí, mi esfuerzo, mi intelecto, se consideró demasiado complicada para su simple historia. Ahora, pasemos a mi otro mundo. Un mundo que ni siquiera podían imaginar. Carece de paisajes extensos y encanto rústico. Es una sala de conferencias estéril e insonorizada, enterrada en las entrañas de un edificio de hormigón en Washington, D.C. Una sala conocida oficialmente como un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible. No hay ventanas. El único sonido es el suave zumbido del aire filtrado y el clic de mi teclado. Aquí no solo tengo voz ni voto, lidero toda la conversación. Aquí no soy la hermana pequeña con su aburrido trabajo de oficina, soy contadora forense senior de la División de Bienes Decomisados del Departamento de Justicia. Mis hojas de cálculo no solo registran los gastos del rancho, sino que desentrañan organizaciones criminales globales. Estaba frente a una enorme pantalla brillante, informando a una sala de agentes federales con cara de piedra. A la cabecera de la mesa se sentaba mi jefe, el fiscal general adjunto Davis, un hombre que veía el mundo a través de hechos y pruebas, y no tenía tiempo para nada más. Mi voz sonaba tranquila y firme mientras señalaba una compleja red de transacciones en la pantalla. El objetivo utilizaba una serie de sociedades de responsabilidad limitada, LLC, anidadas, registradas en 3 jurisdicciones offshore diferentes, para ocultar la cadena de propiedad. Expliqué que estaba diseñado para ser una pista fantasma, pero sus presentaciones, según el Código de Conducta de la Unión de Contadores Públicos, UCCC1, fueron descuidadas. Me centré en un solo documento digital aquí mismo. Este es el error que conecta a la corporación Shell con el activo físico. Ahora podemos probar la procedencia y establecer una línea directa e innegable entre la actividad ilícita y la adquisición del activo. Hubo un momento de silencio y comprensión en la sala. Acababa de entregarles la clave legal para confiscar un superyate de $50 millones a un líder del cártel. Davis, quien rara vez elogiaba, asintió breve y decididamente. «Buen trabajo, Amelia», dijo, con un leve susurro de aprobación. Nadie más lo vio. La verdad se encuentra en los números. En esa sala, la verdad lo era todo. Mi análisis no fue tratado como algo demasiado complicado, sino como la punta de lanza de la ley. Aquí, mi competencia no era una nota al pie de una historia familiar. Era la historia completa. El respeto que sentí en esa habitación estéril y sin ventanas era más real y reconfortante que cualquier elogio vano que mi hermana hubiera recibido en casa. Esta marcada dualidad se hizo aún más evidente en los meses siguientes. Llamaba a mi padre intentando, con discreción, alertar sobre las finanzas del rancho. Le preguntaba sobre la venta de un tractor o el aumento del precio del alimento, basándome en la poca información que conseguía obtener de fuera. Cada vez, él desviaba el tema, con un tono de voz cansado y conciliador.
«Conoces a tu hermana», decía con un profundo suspiro. «Tiene su propia manera de hacer las cosas. Es una carga pesada, Amelia, y está haciendo lo que puede». Él era tan voluntariamente ciego, tan desesperado por creer en la simple historia de la hija responsable, que no pudo ver la verdad. Se negó, haciendo lo que podía, pensé después de una llamada particularmente frustrante. Miré los números en mi pantalla en el trabajo, números que representaban robo y engaño a gran escala, y sentí una fría y dura certeza que se me metía en los huesos. Entonces comprendí que mi padre y mi hermana no hablaban el lenguaje de la preocupación ni de los sentimientos. No se dejaban llevar por los sentimientos. Operaban con poder, control y una narrativa cuidadosamente construida que les convenía. Intentar apelar a sus emociones era como intentar apelar a un muro. Los hechos no bastarían. Necesitaba pruebas irrefutables y legalmente vinculantes. Durante años había aceptado su narrativa, la hija hermosa y el distante. Pero Verónica ya no solo contaba una historia, intentaba vender el final. Decidí que era hora de darle una lección de responsabilidad fiduciaria, escrita en el único lenguaje que se vería obligada a entender: consecuencias legales y financieras. Después de que se cortara la comunicación, no sentí ira. Al principio. El aguijón de la humillación se desvaneció en algo más frío, más agudo. Me quedé allí, en el silencio de mi apartamento, y sentí un profundo cambio en mi interior. La hermana menor, dolida, la que solo quería ser escuchada, empacó sus maletas en silencio y salió de la habitación. En su lugar estaba la forense. El dolor por mi abuelo seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Esto ya no era una disputa familiar. Lo reformulé mentalmente con el lenguaje que mejor entendía. Era un intento de adquisición hostil basado en premisas fraudulentas, y estaba a punto de iniciar una reversión. Mi objetivo no era venganza, y desde luego no era una disculpa. Era una corrección de procedimiento clínico. No discutiría con ella. Presentaría un caso irrefutable. Mi primera llamada fue al señor Abernathy. Respiré hondo y, al hablar, mi voz sonó desprovista de emoción, tan nítida y formal como si me dirigiera a un juez. «Señor Abernathy, soy Amelia», dije. «Le solicito formalmente que ejecute el protocolo de contingencia del Starlight Trust, artículo 4, sección 2. Hubo una pausa en la línea, un silencio que pareció eterno. Entonces la voz del viejo abogado regresó, no con confusión, sino con una disposición firme y constante. «He estado esperando esta llamada», dijo. «¿Qué necesitas?» En esa sola frase se reveló una verdad oculta de mi vida. Mi abuelo. Él sabía que lo había previsto y no me había dejado impotente. Me había dejado una llave. En menos de una hora, recibí en mi bandeja de entrada un enlace seguro y cifrado a 5 años de registros financieros del rancho. Durante la semana siguiente, mi vida se convirtió en un torbellino de trasnochadas, alimentadas por el café solo y una fría determinación. Mi apartamento estaba a oscuras, salvo por el brillo de la pantalla de mi portátil, que iluminaba mi expresión concentrada. No solo miraba números, buscaba la historia que contaban. Corroboré facturas con extractos bancarios, creando una hoja de cálculo incriminatoria, meticulosamente línea por línea. Y entonces la encontré. La primera gran mentira, un gasto de $45,000 registrado como compra de ganado de cría. Pero la transferencia bancaria no iba a una empresa ganadera de Texas, fue a un resort de lujo en Bali. Una vez que encontré ese hilo, se desenmascaró todo el entramado de su engaño. La nueva bomba de riego era el anticipo de su camioneta de lujo. Los pagos del impuesto predial se inflaron en miles. La diferencia se desvió a una cuenta personal. No fue solo mala administración. Se trataba de un patrón de malversación de fondos calculado y de varios años de duración. Fue un fraude de alto nivel.
El papel oculto que dejó mi abuelo era la llave. Mi auditoría. Esta auditoría fue la clave para abrirla. Verónica había organizado una cena familiar para anunciar la venta del legado de mi abuelo. Le pedí al señor Abernathy que respondiera por mí. Ella creía que venía a presenciar su triunfo. No tenía ni idea de que venía a servir de testigo legal de su caída. Me senté a la mesa de roble pulido, una isla tranquila en un mar de triunfos fingidos de mi hermana. El ambiente en la sala estaba impregnado de su energía engreída, cuidada con tanto esmero como el vino caro que servía. Había invitado a todos, a mi padre, a algunos primos impresionables, e incluso al promotor inmobiliario principal, a quien trataba como a un rey. Todos creían estar allí para brindar por la nueva fortuna de la familia, una fortuna construida sobre las cenizas del legado de mi abuelo. No dije nada, con un vaso de agua en la mano, observándola actuar. La dejé construir su propio escenario, pieza a pieza, con una paz brillante y traicionera, sabiendo que yo era quien tenía la última palabra sobre la iluminación. Por fin, llegó el momento. Verónica se puso de pie, alzando una copa de champán, con una sonrisa melancólica y practicada. Por la familia, comenzó, con una voz que resonaba con falsa humildad, y por el futuro. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la mesa, pasándome convenientemente por alto. Como todos saben, he llevado la carga de este rancho durante años. Es hora de dejar atrás el pasado y asegurar nuestro futuro financiero para las generaciones venideras. Por eso, me complace anunciar que he firmado una carta de intención para vender el Rancho Starlight. Sonrió radiante, alzando aún más su copa, esperando la ola de aplausos que sentía que le correspondía. Mi padre. Su rostro, una mezcla de orgullo y una profunda y cansada tristeza, comenzó a aplaudir. Antes de que el sonido cobrara impulso, otro sonido recorrió la sala. Un carraspeo silencioso y deliberado. El señor Abernathy hizo su jugada. No levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Verónica, dijo con un tono perfectamente sereno. Ese anuncio es prematuro. Metió la mano en su maletín de cuero y colocó un elegante folio sobre la mesa. El suave golpe los silenció a todos. El testamento de su abuelo, continuó con calma, gobernaba sus pertenencias. El rancho, el equipo, el ganado, toda la propiedad fue depositada en un fideicomiso irrevocable en 2018. Golpeó la tapa del folio, el fideicomiso Starlight, y tu abuelo fue muy específico sobre la línea de sucesión. Dejó que un pesado silencio flotara en el aire, con la mirada fija en mi hermana. Según el artículo 4, a su fallecimiento, el poder exclusivo como fideicomisario, con plena autoridad sobre todos los bienes, se transfería inmediata y exclusivamente a Amelia. El nombre simplemente quedó colgado, mi nombre. El desarrollador se quedó paralizado con la copa de vino a medio camino de los labios. La mano de mi padre cayó sobre la mesa. Verónica se quedó mirando, con el rostro contorsionado por la confusión, y luego soltó una risa aguda y aguda. Fue un sonido frágil y feo. Es una locura. Es absurdo. Balbuceó buscando apoyo a su alrededor. Soy la ejecutiva. Por primera vez en toda la noche, hablé. Mi voz era baja, pero resonó en la silenciosa habitación con absoluta autoridad. Eres la ejecutora del testamento, Verónica. Soy el fideicomisario de la herencia. Lo asimilé. Entrecerró los ojos, sin comprender aún la magnitud de la trampa en la que estaba metida. Y como fideicomisario, continué, con la voz firme como el bisturí de un cirujano, mi primer deber legal era realizar una revisión fiduciaria completa de las cuentas que administrabas. Extendí la mano y coloqué mi propio documento sobre la mesa. No era un elegante folio de cuero, era un simple informe en espiral. Mi auditoría. Lo deslicé por la superficie pulida y se detuvo justo junto a su mano temblorosa. Tenemos que hablar de los $212,000 en gastos sin verificar, dije,
mirándola fijamente. Empezando por la entrada de tu coche y el viaje a Bali que mencionaste como ganado de cría. Me incliné ligeramente hacia adelante. Eso no es mala administración, Verónica. Se llama malversación de fondos. La última palabra fue como un golpe físico. Un silencio sepulcral y horrorizado invadió la sala. El único sonido era el del desarrollador, que lentamente, deliberadamente, empujaba su silla hacia atrás. Se levantó, hizo un breve e incómodo gesto de asentimiento y se marchó sin decir palabra. Era un hombre de negocios y sabía reconocer un barco que se hundía al verlo. Mi padre, con las manos temblorosas, cogió el informe. No necesitó leerlo todo. Había puesto un resumen de una página encima. Vi cómo su rostro se desmoronaba, cómo las capas de negación e ignorancia deliberada se disolvían en una mirada cruda y sin filtros de traición e incredulidad. Y Verónica simplemente se quedó allí, paralizada. Su rostro estaba ceniciento, una máscara vacía de conmoción. La confianza petulante, el encanto de la práctica, los años de superioridad sin esfuerzo, todo había desaparecido. Estaba atrapada entre un documento legal que no podía combatir y un delito financiero que no podía negar. Su autoridad, su narrativa, su misma libertad habían sido desmanteladas en un solo momento público. Desmanteladas por las aburridas habilidades con las hojas de cálculo que había ignorado con tanta arrogancia y estupidez. Toda mi vida, mi hermana había sido la ruidosa y yo la callada. Pero en esa habitación, lo más fuerte fue el silencio que dejó la verdad. La cena no terminó, sino que se desintegró. El silencio que se apoderó de ella tras revelarse la verdad fue más pesado que cualquier discusión, más frío que cualquier viento invernal que azotara las llanuras. Mi hermana Verónica permaneció allí sentada, catatónica. Su rostro era una máscara de sorpresa, con la mirada fija en un futuro que se había evaporado en el aire. No dije nada más. No hacía falta. Las cifras de mi informe de auditoría hablaban por mí y su voz era rotunda. Mi padre no podía mirarme. Estaba atrapado en los restos de una vida de fe equivocada, su mirada fija, el informe condenatorio en sus manos temblorosas, como esperando que las palabras cambiaran. Fue el señor Abernathy quien finalmente rompió el hechizo. Su voz era tranquila, profesional y completamente desprovista de compasión. Se dirigió directamente a Verónica, quien no pareció registrar sus palabras. «Tendrá 30 días para desalojar la casa principal», declaró, sin preguntarle. «Mi oficina se pondrá en contacto con su abogado para llegar a un acuerdo que permita devolver los fondos robados al fideicomiso». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. «De no ser así, estaré legal y éticamente obligado a entregar mis hallazgos y la auditoría de Amelia al fiscal de distrito». La amenaza fue pronunciada con la firmeza de una puerta que se cierra. No hubo negociación. Solo hubo consecuencias. 6 meses después, el rancho revivía. El aire se sentía diferente, más ligero, más limpio. Las cercas que se habían desplomado por el abandono ahora estaban completamente rectas. Sus nuevos postes, testimonio de un propósito renovado. Javier, con una sonrisa permanente en su rostro últimamente, me mostraba una manada de ganado nuevo y saludable. Y los establos de mi abuelo, estaban siendo restaurados, no demolidos. El olor a tablones de cedro frescos impregnaba el aire, un aroma a promesas cumplidas. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que jamás creí posible. Me había tomado una licencia médica a largo plazo y casi todas las mañanas me sentaba en el amplio porche de la casa principal, con mi portátil cifrado del Departamento de Justicia abierto y una taza de café humeante a mi lado. Podía pasar sin problemas de una videoconferencia sobre una compleja incautación internacional de activos a una conversación con Javier sobre patrones de riego. Me había demostrado a mí mismo que no tenía que elegir entre mis dos mundos. Podía ser ambos, plena y completamente.
La vida que mi familia decía que había abandonado era ahora precisamente lo que me permitía salvar la vida que casi destruyeron. También había encontrado un nuevo tipo de familia. No era una familia basada en obligaciones ni en una historia disfuncional, sino una forjada en el respeto mutuo y una visión compartida. Se reflejaba en la naturalidad con la que Javier me hablaba del terreno, no viendo a una oficinista, sino a la mujer que entendía su valor más allá del precio. Fue en los gestos de asentimiento de los peones del rancho, hombres que habían sido leales a mi abuelo y ahora veían su mismo espíritu en mí. Fue en la camaradería profesional con el señor Abernathy, quien me trató como un colega capaz. Vieron mi competencia, mi compromiso y mi amor por este lugar. Me vieron, y en sus ojos finalmente vi el reflejo de la persona que siempre supe que era. Un martes por la tarde recibí un correo electrónico. El asunto era solo mi nombre, Amelia. Era de mi padre. Mi dedo se posó sobre el botón de borrar, una defensa instintiva ante una vida de posible dolor, pero lo abrí. El mensaje era breve, sin sus justificaciones habituales. Me equivoqué. Escribió sobre todo. Lo siento mucho. Espero que algún día puedas perdonarme. Leí las palabras y una versión más joven de mí, una chica que ansiaba ese tipo de reconocimiento, sintió un leve temblor. Pero era un fantasma. Respiré hondo y despacio, sintiendo la firmeza de mi nueva vida bajo mis pies. Mi paz ya no era algo frágil que dependiera de su aprobación. Era algo que yo mismo había construido aquí mismo, en este terreno. Clic en el archivo y una profunda sensación de calma me invadió. Más tarde esa semana, el señor Abernathy me informó que Verónica, para evitar ser procesada, había firmado un acuerdo vinculante. Renunciaba a todo derecho sobre la herencia y liquidaba sus propios bienes para devolver hasta el último dólar robado al fideicomiso. Mi hermana creía que un legado era una posesión que se podía cobrar. Mi abuelo me enseñó que era una promesa que había que cumplir. Aprendió a las malas que no se puede vender lo que nunca se tuvo. Si alguna vez has tenido que usar tus habilidades únicas para proteger algo que amas, cuéntanos cómo lograste cambiar la situación en los comentarios. En esta comunidad valoramos a los profesionales silenciosos.